Muy buenas tardes a todos los seguidores de Periódico del Meta y todas las redes sociales de Periódico del Meta. Muchísimas gracias por acompañarnos en entrevistas PDM. Ya finalizando semana, pues nos complace tener a un directivo de la Dirección de Planeación Nacional. Se llama Enrique Gómez, es uno de los invitados de esta semana, entrevistas PM. Doctor Daniel Gómez, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Periódico del Meta. John, a ustedes, muchas gracias por invitarme. Pues el doctor Daniel Gómez tiene una experiencia bastante grande en temas de economía, pero hoy básicamente nos va a ayudar a entender un poquito más el tema del Sisbén 4, uno de los temas que nos ha estado pidiendo nuestros seguidores, que hablemos, que aclaremos un poco, y pues qué mejor que el doctor Daniel Gómez. Doctor Daniel Gómez, inicialmente explicarles a nuestros seguidores qué es el Sisbén 4 y por qué se tuvo que adaptar este nuevo nivel del Sisbén. John, muchas gracias por invitarme a hablar del Sisbén. Este es uno de los hitos más importantes del año en temas de política social. El Sisbén, para recordarle a toda la audiencia, es un sistema de información que nos permite, a través de unas encuestas, identificar las condiciones de vida, la calidad de vida y la capacidad de generación de ingresos de los hogares y ordenarlos de los más pobres a los menos pobres. De esta manera, con ese sistema de información, los programas de gobierno, las entidades, los ministerios, también las autoridades locales pueden identificar a los hogares más necesitados y los que más necesitan el apoyo de los programas sociales. Es correcto. ¿Hace cuánto que viene funcionando el Sisbén, doctor? El Sisbén data de mediados de los años 90. En los años 90 se creó el Sisbén 1 y durante los últimos 30 años ha habido una mejora continua del instrumento, analizando siempre su habilidad para identificar correctamente a los hogares. Entonces, cada vez, con cada iteración, Sisbén 1, Sisbén 2, 3 y ahora el 4, se han hecho diferentes mejoras y quiero detenerme un momentico, John, contándoles las principales mejoras de Sisbén 4 y por qué es tan importante, sobre todo para ahorita la lucha contra la pobreza y la reducción de pobreza después de lo que pasó con la pandemia, que todos vimos pues cómo se vieron afectados muchos hogares con la pandemia y muchos cayeron en pobreza de nuevo, ¿no? Entonces el Sisbén 4 lo que trae son dos innovaciones súper importantes. Una es metodológica, entonces pasamos de tener un Sisbén por puntos a tener un Sisbén por grupos. El grupo A son los hogares en pobreza extrema, el grupo B, hogares en pobreza, el grupo C, hogares en vulnerabilidad, y el grupo D son los hogares que no son ni pobres ni vulnerables. Y es muy importante esto porque lo que quiere decir es que todos podemos estar en el Sisbén, pero la clave es que la información esté bien para que estemos bien clasificados, ¿cierto? Entonces, que un hogar en pobreza extrema no aparezca como si no fuera pobre. Obviamente eso sería muy grave, pero al revés también, que un hogar que no es pobre no aparezca como pobre, ¿no? Entonces eso es lo que busca el Sisbén con esta actualización, que además nos da una cantidad de ventajas operativas. Lo segundo es que pasamos, por ejemplo, de tener un Sisbén con lápiz y papel, que era pues vulnerable a errores de tipeo, a errores de escritura, ¿cierto? Que no se entendiera. Y ahora se hace todo con unos dispositivos móviles de captura. Todo es digital, se puede escanear la cédula, se puede tener georreferenciación, se puede también tener interoperabilidad con otras bases de datos para verificar información, para controlar la calidad de la información. Y tiene pues una cantidad de controles que evita que haya información incorrecta, y recordando pues que esto es una responsabilidad compartida, ¿cierto? El Departamento Nacional de Planeación, el gobierno diseña el instrumento, diseña la metodología, pero los alcaldes y las oficinas Sisbén en los municipios son las encargadas de administrar la encuesta, de atender al ciudadano, de agendar las encuestas de actualización y de hacer toda esta operatividad y servicio al público, que es clave para que todo el que necesite estar en el Sisbén pues esté. Ahorita, John, tenemos 24 millones de registros actualizados, y nuestro cálculo es que casi 100% de los hogares en pobreza extrema ya están en el Sisbén y 80% de los hogares en pobreza están. Entonces,
El reto ahorita este año es continuar ampliando coberturas y estar seguros que todo el mundo está y que la transición de Sisbén 3, el anterior, a Sisbén 4, pues no tenga ningún tipo de traumatismo para los beneficiarios, ¿no? ¿Qué garantías se le puede dar a los usuarios de Sisbén para que no haya colados, como habitualmente se creía y existió en el Sisbén? ¿Qué garantías se le puede dar que no va a haber colados esta vez? Entonces, como le explicaba ahorita, realmente el concepto de colados está un poco equivocado. Todo el mundo puede estar en el Sisbén, lo importante es que esté en el grupo que es, ¿cierto? Entonces, la invitación es precisamente, y la garantía de este nuevo Sisbén viene tanto de la parte tecnológica operativa como de la parte metodológica. Estamos precisamente sacando un Sisbén 4 que va a ser una base dinámica que no se desactualiza. Con Sisbén 3 lo que pasó fue que al cabo de unos años, pues la situación de hogares cambiaba, había unos que salían de la pobreza, había otros que caían en pobreza y teníamos pues que 7 de cada 10 registros no habían sido actualizados recientemente. Entonces con Sisbén 4 lo que hicimos fue, 1, actualizar esa información, ¿cierto? Y 2, crear un sistema donde pudiéramos reducir los tiempos y los costos de las actualizaciones para que no haya necesidad de hacer pues unos barridos nacionales enormes, costosos, difíciles, sino que todo el mundo pueda estar permanentemente actualizando su información. Muy importante, la responsabilidad es de los hogares de reportar su cambio en condición social y económica, ¿cierto? Entonces, si tuvo un pésimo año en 2020, muy importante que se acerque a la oficina Sisbén, que pida ser encuestado, actualizar su información para reflejar su situación social y económica actual. Eso le iba a preguntar y paso a algunos de los cuestionamientos que nos hacían algunos de los seguidores y que nos estaban justificando también la entrevista con alguien experto en el tema del Sisbén. Me preguntaban, por ejemplo, si hay cambios de casa y de barrio, ¿se pueden hacer esos tipos de informaciones a través de la página web y qué garantiza que queden, digamos, bien inscritos y que pues no haya que ir personalmente a las oficinas de las alcaldías? Entonces hay unas actualizaciones, unas novedades que se pueden reportar muy fácilmente, rápidamente en la oficina Sisbén, pero toca hacerlo en la oficina Sisbén. Otras requieren agendar una visita del encuestador. Por ejemplo, pues si cambia de vivienda, eso requiere una visita nueva del encuestador, por lo que una de las dimensiones de la encuesta es vivienda, ¿cierto? Entonces, para recordarles a todos, el Sisbén tiene más o menos como unas 300 preguntas que cubre temas de educación, de salud, de composición del hogar, de calidad de la vivienda, de ocupación, de ingresos. Entonces, son muchas dimensiones y si cambia alguna de estas, pues hay que reflejarlo en la nueva encuesta. Pero hay unas actualizaciones pequeñas, como un cambio en documentos y se vuelve mayor de edad, si hay cambios menores, son muy fáciles y rápidos de actualizar. También nos preguntaban si hay cambios de domicilios y ese cambio modifica pues el puntaje o en este caso pues el nivel, la categorización, se pierden algunos beneficios como por ejemplo las ayudas que está dando el gobierno, el tema de las becas estudiantiles, en fin, ¿se pierden esos derechos ya adquiridos? No, entonces hay dos claridades ahí. Una importante es que el cambio de un solo dato, digamos, no va a afectar la clasificación. Es un modelo que engloba muchos aspectos y tiene que cambiar como varias cosas para que haya un cambio en clasificación. Entonces, digamos que simplemente porque un hogar, por ejemplo, ahora tiene una nevera, eso no quiere decir que vaya a cambiar su clasificación en el Sisbén y tampoco tienen que esconder la nevera cuando vaya el entrevistador. Eso no es necesario, eso no va a hacer ninguna diferencia y al contrario, pues es muy importante que toda la información verídica de la situación social y económica pues quede registrada en el Sisbén, ¿cierto? Lo segundo es que durante este año no se va a afectar y dependiendo del programa, puede ser más de un año, no se va a afectar ninguna elegibilidad, ningún beneficio que están recibiendo, porque hay un periodo de transición. Hemos diseñado con el DNP, con los ministerios respectivos, con el DPS, unos periodos de transición para poder hacer todo el tránsito, digamos, de Sisbén 3 a Sisbén 4. Entonces, no va a haber ninguna
ningún retiro, digamos, masivo de gente beneficiaria. Eso no debe ser una preocupación. Y además, John, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó un concepto muy interesante y muy importante, y en el SISBEN 4, eso es parte del SISBEN 4 y de todo el concepto del registro social de hogares. Es como esta idea del contrato social. El contrato es un contrato entre el ciudadano y el Estado, donde si está en una situación de pobreza y entra a un programa social, se le garantiza estar un cierto tiempo con toda seguridad en el programa, con la condición de que actualice su información si esta cambia, pero sin el riesgo de que lo excluyan de un día para otro de un programa y de un beneficio. Entonces, muy importante que la gente pues tenga la confianza y la certeza de que no van a ser excluidos de un momento a otro, pero que es muy importante que la información esté actualizada. Justamente otro de nuestros seguidores nos estaba preguntando si hay cambios en los ingresos y no se reporta, ¿qué ocurre? Entonces, los ciudadanos, cuando completan la encuesta, hacen una declaración juramentada, ¿no? Entonces, ese es el primer pasito, ¿no? Lo segundo es que con el SISBEN 4 vamos a poder cruzar la información desde el SISBEN con otra información, como por ejemplo la información de la registraduría, la información de la pila, la información del Ministerio de Educación. Entonces, si cambian condiciones de empleo, por ejemplo, que se reflejan en la pila, pues vamos a poder cruzar esa información con el SISBEN. Entonces, la invitación es que reportemos esas novedades para estar seguros que la información esté actualizada, pero pues va a haber varios niveles en los que vamos a poder verificar la consistencia y la actualización de esa información. Esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Es una base dinámica que va a poder irse actualizando con estos cruces de bases de datos, con la actualización que hace la misma gente. Son varios mecanismos. Correcto. Nos acompaña el doctor Daniel Gómez, es el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, que nos está dando algunos detalles de ese SISBEN 4 que recién se está adoptando en todo el país y pues en el que todos deberíamos estar incluidos. Nos está también preguntando, doctor Daniel Gómez, por qué, aunque creo que esto ya es más de resorte de los gobiernos locales, por qué se presentan demoras para incluir a los familiares o para hacer cambios en los sistemas del SISBEN. Entonces, John, ahorita pues hay que entender también que estamos en una pandemia todavía. Ha habido muchas restricciones en términos de la operación de las oficinas SISBEN. Acá pues un reconocimiento muy especial a todos los funcionarios de las oficinas SISBEN que han hecho un excelente trabajo, y ahí también pues pedirle a los ciudadanos, a todos, comprensión y paciencia con todos los funcionarios, que todos, estoy seguro, estamos haciendo lo mejor posible para responder rápidamente a las necesidades, pero en las condiciones de pandemia pues hubo restricciones de bioseguridad, de presencialidad, todo ese tipo de dificultades. Entonces, pues por supuesto vamos a estar trabajando muy de la mano con los municipios, con las oficinas SISBEN, dándoles el apoyo requerido, y todos están pues absolutamente comprometidos con poder encuestar y tener en la base de datos a todos los ciudadanos que lo necesiten. Doctor Gómez, ustedes de pronto a nivel estadístico, a nivel económico, han calculado de pronto a partir después de estas crisis económicas, primero la pandemia, ahora con el tema del paro nacional, han calculado de pronto cuántas personas pueden tal vez recategorizarse o de pronto bajar de categoría a raíz de todos estos problemas que ha tenido el país en materia económica? Sí, entonces dos cosas importantes, John, ahí. Entonces, metodológicamente, otra de las ventajas del SISBEN 4 con relación a las anteriores versiones es que en la clasificación ya estamos incorporando las diferencias entre diferentes municipios del país. Entonces, ser pobre en Bogotá de pronto es muy diferente que ser pobre en un pueblo en el Guaviare, que ser pobre en un pueblo en el Huila, que ser pobre en cualquier otra ciudad en la costa. Entonces, esas diferencias en el nivel de ingresos que determina la pobreza también están siendo incorporadas en la clasificación. Y en la medida en que están incorporadas, también podemos ajustar para que sí haya una correspondencia entre los datos de pobreza
y la clasificación en el CISBEN. Entonces, eso es un cambio importante y muy valioso porque ya hicimos precisamente una calibración con base en la información que teníamos de cambios en pobreza el año pasado para reflejar esta nueva realidad. También estamos haciendo unos barridos complementarios. Entonces, lo que hicimos fue identificar en cuáles municipios de Colombia pudo haber cambiado más la situación social y económica de los hogares. Identificamos 100 municipios que requerían un barrido complementario, un ejercicio un poquito más intensivo de actualización. Adicionalmente, John, muy importante, los programas sociales, el DPS en particular, con Familias en Acción, con Jóvenes en Acción, con Colombia Mayor, ha estado, pues, y el Ministerio de Salud con sus programas, educación, pues todos también están haciendo un esfuerzo de búsqueda activa, o sea, identificar quiénes eran mis beneficiarios y ubicarlos, invitarlos también y ayudarlos a actualizar su información para estar seguros que todos están correctamente clasificados. Claro, claro. Nos estaban también preguntando que por qué hay tantas demoras para hacer los cambios, pero bueno, usted nos explicaba que seguramente hay bastantes solicitudes por todos estos, justamente todas estas modificaciones económicas que seguramente están teniendo las familias en el país, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Entonces es un proceso donde como les decía, terminamos barridos el año pasado con 24 millones de registros actualizados. De pronto hay unos hogares que cambió su situación y ahí es importante que soliciten la actualización. Acá esto es un proceso permanente, no es que haya una fecha límite y si no estoy en el CISBEN me quedé por fuera, ni si no actualicé mis datos ya quedé así. No, esto es un proceso que tiene que ser permanente y pues esperamos que en la medida en que vayamos aumentando y completando coberturas, sobre todo en los grupos A, B y C, ¿cierto? Eso es lo importante. Si hay hogares que no son ni pobres ni vulnerables, pueden estar, pero no es urgente que estén, ¿cierto? Porque probablemente no van a ser elegibles para ninguna ayuda y ni necesitan ayudas. Pero ahorita estamos trabajando pues con todas las oficinas CISBEN, con las alcaldías, los municipios, para estar seguros que los hogares en pobreza extrema y pobreza están todos correctamente reflejados en el CISBEN. Una duda también que tenía y que surge en estos cambios de CISBEN es las personas, por ejemplo, de estrato 6, de buenos ingresos, por decirlo así, también deberían estar en el CISBEN, ¿verdad? Entonces pueden estar, no pasa nada, que pueden estar y estarían clasificados, si tienen buenos ingresos, buena condición de vida, van a estar clasificados en el grupo D, de los que no son ni pobres ni vulnerables. Obviamente ahorita pues el énfasis y el esfuerzo del gobierno y de los municipios y de las oficinas es estar seguros que estén los pobres extremos, pobres vulnerables. Luego pues es última prioridad, digamos, estar seguros que alguien de buenos ingresos esté, ¿no? Por supuesto. Doctor Daniel Gómez, finalmente un mensaje para los llaneros que estaban interesados en estos detalles del CISBEN 4. Y entonces un mensaje final, esta nueva versión del CISBEN, el CISBEN 4, busca con todas estas innovaciones, todas estas mejoras, mejorar el impacto del gasto social, lograr que los programas sociales, los programas del gobierno, todos lleguen a los hogares que realmente lo necesitan, y eso es muy importante ahorita con el aumento de la pobreza, que en el 2019 estaba en 35.7%, en 2020 por la pandemia y a nivel global, no fue un problema de Colombia, fue realmente a nivel global, pues subió la pobreza, subió en Colombia 42.5%. Nuestro gran reto es volver a esos niveles de pobreza prepandemia y seguirlo superando, seguir reduciendo la pobreza, y en ese sentido el CISBEN 4 pues va a ser una gran herramienta para poder estar seguros que cada peso gastado en política social tiene el máximo impacto posible. Es estupendo esas aclaraciones que nos da el director o el subdirector nacional de Planeación Nacional, el doctor Daniel Gómez. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Esta misma entrevista, como nos las habían pedido algunos de los seguidores de Periódico del Meta, estará también en la próxima edición impresa de Periódico del Meta, pero entre tanto pues ustedes la pueden disfrutar a través de todos los canales digitales de periódicodelmeta.com. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, y esperamos tenerlo aquí muy pronto con otros temas de planeación nacional. John, a usted muchas gracias, y claro que sí, cuenten conmigo para participar.
En la parte técnica hoy nos acompañó Catherine Cruz y quien les habló John Moreno. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.